El inesperado silencio de Dios, 400 años de transformación divina en Israel, revelados por su pacto. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, un clamor profundo resonaba en las tierras de Egipto. Los hebreos, reclutados como trabajadores forzados, gemían bajo el peso de la opresión, añorando la libertad prometida por Yahvé a sus antepasados. Entre ellos, un niño llamado Moisés, al que el faraón había adoptado como su propio hijo, vivía entre la opulencia y la miseria de su pueblo. Desde su infancia siempre sintió el tirón de dos mundos, como si su alma estuviera fragmentada. Sus manos, que disfrutaban la suavidad de la seda egipcia, también anhelaban el contacto de la tierra prometida. Fue en el desierto de Madián, lejos de la mirada del faraón, donde Dios interrumpió el silencio que había estado envolviendo al pueblo de Israel. Allí, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés vio una visión extraordinaria, una zarza ardiente que no se consumía. Lleno de asombro, se acercó, y una voz resonó en el aire, llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés. Su corazón palpitaría de temor y reverencia como nunca antes. No te acerques, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5, RVR 60. Este encuentro sagrado no solo sería un cambio en su vida, sino un llamado a la esperanza. Moisés, de pie en la presencia de lo sagrado, sintió que la voz de Dios no solo traía consigo la promesa de salvación, sino la urgencia de restaurar la relación de su pueblo con Yahvé. El eco de las súplicas de los hebreos resonaba en su mente, pero también florecían en él dudas abrumadoras. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Éxodo 3:11, RVR 60. La fragilidad de su humanidad lo asediaba, y los recuerdos de su infancia en el palacio de Egipto le presentaban un dilema. Debía enfrentar la misma familia que lo había acogido, pero ahora como un agente de liberación. A partir de ese momento el pacto comenzaba a tomar forma. La respuesta divina fue clara. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12, RVR 60. Esta promesa revolucionaria llenó el corazón de Moisés de valor, aunque el viaje no sería fácil. El faraón desestimaría sus súplicas, y cada plaga que caía sobre Egipto sería un testimonio del poder de Yahvé y su deseo por liberar a su pueblo. Mientras tanto, el desierto se transformaba en un símbolo de prueba y transformación. Mientras el pueblo de Israel luchaba con la opresión, algunos clamaban, ¿no sería mejor regresar a Egipto? La desconfianza y la duda se instalaban en el corazón del pueblo, mientras el desierto se volvía un espacio de indefinición, donde la promesa de liberación clamaba desde lo alto, pero la voz de Dios, aunque presente, parecía estar en silencio. El clímax de esta travesía se dio un día en las costas del Mar Rojo, cuando Moisés, movido por la fe, levantó su vara. Las aguas se separaron, permitiendo un paso hacia la libertad. La escena fue espectacular. El rugido de las aguas y la fe del pueblo resonaban en el aire. Pero, ¿podrían los hebreos seguir confiando en un Dios que, en su sufrimiento, a veces parecía estar en silencio? Este momento significativo marcaba el destino de una nación. La libertad aguardaba, pero la pregunta del compromiso eterno de su pueblo con el pacto divino permanecía en el aire, dejando la historia en un suspenso electrizante. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy.
Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese instante crítico, cuando las aguas del Mar Rojo comenzaban a cerrarse tras los pasos del pueblo, Moisés sintió en su pecho la carga del destino de su nación. Mientras cruzaban a salvo, el clamor de los hebreos resonaba como un eco de fe y temor. Cada uno estaba consciente del milagro que acababan de presenciar. Su liberación era la manifestación tangible de la promesa de Yahvé. Sin embargo, la pregunta que aún flotaba era, ¿qué vendría después? Una vez en la otra orilla, las miradas se encontraban, y la certeza de la libertad repentina traía consigo un nuevo terror. Rodeados por el inmenso desierto, los hebreos se preguntaban si verdaderamente había llegado el fin de su sufrimiento, o si apenas comenzaban a experimentar una prueba mayor. La alegría de la liberación era, a la par, una incertidumbre desbordante. Y así, en el desierto, mientras los días se convertían en semanas, la murmullada duda comenzaba a arraigarse nuevamente en sus corazones. ¿Tendremos alimento? ¿Agua? ¿Qué pasará cuando la ira del faraón regrese sobre nosotros? Rugían las voces cansadas. Fue entonces que el eterno cuidado del Señor se manifestó de formas inesperadas. Un día, cuando el hambre desbordaba en el campamento, la nube de gloria de Yahvé apareció sobre el tabernáculo de reunión. Las palabras de Moisés fueron un eco de fe. Escuchen, el Señor les proveerá alimento esta noche. Éxodo 16:8. Esa noche las codornices cubrieron el suelo, y al amanecer el maná caía como rocío. Un poético recordatorio de que en la necesidad la provisión de Dios nunca tarda. Sin embargo, incluso ante este milagro, el pueblo luchaba constantemente con la memoria de la opresión. El deseo de volver a Egipto comenzaba a surgir de las entrañas de muchos. Deseamos la carne de Egipto, sería mejor regresar, imploraban con desesperación. Cada vez que Moisés escuchaba esas palabras, un latido de tristeza golpeaba su corazón. Había que recordarles que fueron escogidos, que su sufrimiento no era en vano. ¿Acaso ven las maravillas que el Señor ha hecho entre nosotros? No olviden las promesas, exclamó Moisés con fervor, invocando la memoria del milagro y devolviendo la vista del pueblo hacia la esperanza de la tierra prometida. Así, la marcha se prolongaba a través de la vastedad del desierto, cada paso un acto de fe, cada orante súplica un lamento por la libertad y la identidad. Estaban en una jornada hacia lo desconocido, y, en cada jornada, el silencio divino pesaba como la arena en sus sandalias. En una mañana, mientras la humareda de la vida en el campamento despertaba, el Señor habló de nuevo a Moisés desde la cima del monte Sinaí. He aquí, yo hago un pacto con ustedes. Éxodo 34:10. La revelación era profunda. El mismo Dios que había estado en silencio comenzaba a dar forma a la relación con su pueblo, afirmando un compromiso eterno de amor y lealtad. Las tablas de la ley serían el faro de su conducta, el abrazo de un pacto siempre vigente. Esa relación no sería sólo de leyes, sino un lazo inquebrantable, enseñándoles no sólo a vivir en libertad, sino a vivir en justicia y amor entre ellos, recordándoles que ellos eran el pueblo escogido, el que llevaría un testimonio al mundo. La historia continuaba, con un nuevo sentido de propósito entre el pueblo. El momento de la revelación del pacto era crucial, y Moisés, sintiendo un peso en su ser, se dio cuenta de que lo que parecía una travesía hacia la tierra prometida, era también un viaje interno hacia la verdadera libertad. Y mientras este pacto comenzaba a tomar forma, la pregunta flotante siempre estaba: ¿cómo responderán ellos a la voz que resuena en el silencio?
El futuro de su nación colgaba en el balance del cumplimiento de sus corazones hacia el pacto que sería revelado. ¿Seguirían con fe o regresarían a su antigua vida desestimando la promesa de Yahvé? La respuesta aún estaba en el aire, y la historia de Israel, entrelazada con construcciones de fe, amor y desafío, aguardaba el momento decisivo, cuando un nuevo pacto sería revelado en su plenitud. En el silencio del desierto, donde las sombras del día se alargaban, el pueblo hebreo se encontraba en un tenso estado de espera. La promesa de Yahvé resonaba en sus ánimos, pero la incertidumbre acechaba sus corazones. Moisés, tras recibir la revelación del pacto, se adentró en la intimidad de la montaña, buscando mayor claridad entre las nubes que cubrían la cima del Sinaí. «Señor», clamó Moisés. Su voz era un susurro entre el rugido del viento. «Tu pueblo anhela escucharte nuevamente. ¿Cómo debemos vivir bajo este pacto tan grande?» Mientras Moisés hablaba, el cielo se oscureció, como si la misma naturaleza se preparara para recibir la palabra divina. Y así, como un trueno, la voz de Yahvé retumbó desde lo alto. «He aquí, esto es lo que te instruiré. Escribe mis leyes en tablas de piedra, serán la guía de mi pueblo, un recordatorio de mi amor y de mi orden en medio del caos». Con cada palabra que recibía, Moisés sentía el peso del llamado a transmitir no solo leyes, sino también la esencia del carácter de Dios a un pueblo que había sido marcado por el dolor y la esclavitud. El tiempo se transformó en un ciclo interminable de oración y entrega, mientras Moisés regresaba al campamento. Las tablas grabadas con el dedo de Dios eran no solo un símbolo, sino un testimonio de la alianza divina. Pero el pueblo, aún reacio al cambio, se encontraba atenazado por el miedo y el deseo de regresar a lo conocido. «¿Por qué demoran tanto?», se preguntaban en susurros, temiendo que su líder ya no regresaría. Un día, mientras la desesperación comenzaba a desbordar, algunos de los israelitas tomaron una decisión impulsiva. «Hagamos un Dios que vaya delante de nosotros». Éxodo 32:1. Gritaron, alzando un becerro de oro que hubieran moldeado con sus propias manos. La traición a su Creador era una herida abierta en el corazón de su pacto. Moisés, descendiendo con la gloria de Dios reflejada en su rostro, se encontró con la devastadora escena. Un clamor de idólatras llenaba el aire y su espíritu se hundió en tristeza. «¡Oh pueblo necio!», exclamó, rompiendo las tablas ante sus ojos, como símbolo de la ruptura de la relación que Dios deseaba mantener con ellos. El clamor de su pueblo no era solo desobediencia, representaba el anhelo de un vínculo perdido y la lucha interna de una identidad en transición. En el abismo de este conflicto, el amor de Dios emergía como un faro. «Moisés», le dijo el Señor, «perdona a estos ingratos, si no, borra mi nombre de tu registro». En esa angustia interna, el siervo halló el valor de interceder por su pueblo, recordando las promesas de Dios. Con cada súplica el murmullante eco de la misericordia divina se hacía más fuerte. Como respuesta al clamor del corazón de Moisés, se otorgó una nueva oportunidad. Un nuevo conjunto de tablas sería grabado, reflejando no solo la ley, sino también la esperanza del futuro. «Vete y conduce a este pueblo a la tierra que juré a sus padres», le ordenó Yahvé, infundiéndole la fuerza necesaria para liderar. Y mientras el desierto seguía en su inmensidad, la pregunta permanecía en el aire, vibrante: ¿cómo responderá este pueblo a la gracia extendida en su quebranto? El propósito divino, forjado en la fragua de la prueba y la redención, aguardaba el momento en que su relación florecería plenamente. En la revelación del nuevo pacto, cuando el tiempo se cumpla, el sacrificio del Redentor, guiado por la larga historia de fidelidad, será el eco de aquella ley escrita en sus corazones. La historia de salvación no ha hecho más que comenzar,
y un nuevo amanecer despuntaba en el horizonte aguardando su gloriosa manifestación. Y sucedió que después de la reconstitución de las tablas de la ley, Moisés subió nuevamente al monte, llevándose consigo la esperanza renovada y el peso del llamado. En la soledad abrumadora de la cima del Sinaí, el fuego divino envolvía el lugar, iluminando un sendero de revelación. La atmósfera era densa, imbuida de un poder que desbordaba su esencia. Allí, Moisés se postró, y su alma clamaba: Señor, yo anhelo conocer tus caminos, para que pueda guiar a este pueblo en verdad. La voz de Yahvé resonó profunda y penetrante. He aquí, yo te revelaré mi gloria y los designios eternos que guiarán a mi pueblo a la tierra prometida. Haré de ti un faro de luz. Tú les darás a conocer mis preceptos, y entre ellos mi nombre será exaltado. Durante muchos días y noches, Moisés permaneció en la presencia de Dios. Fue testigo de la manifestación de su poder. Las nubes brillantes, las tormentas que se fraguaban en el horizonte y el estruendo del trueno, como un recordatorio de la majestad del Creador. Entre aquellos momentos de temor santo, el Señor se dirigió al líder con instrucciones específicas sobre cómo debía vivir el pueblo bajo su pacto. Serás un pueblo de reyes y sacerdotes, declaró Yahvé, separados para mí, un testimonio ante las naciones. Guardarás mis mandamientos y en obediencia serás bendecido. Proclamarás mi justicia y en cada acción mi luz brillará a través de ti. Sin embargo, los ecos de duda aún resonaban en el corazón de Moisés. Regresando hacia el campamento, su mente luchaba con la preocupación por un pueblo que había mostrado su inclinación hacia lo efímero. ¿Cómo podrían entender la profundidad de la gracia que se extendía hacia ellos? A medida que el hombre de Dios descendía, recordaba aquellos días de esclavitud en Egipto, y el temor le asaltaba con fervor. Cuando Moisés llegó al campamento, encontró la desoladora realidad. Un pueblo dividido, con corazones frágiles que eran arrastrados por el deseo de comodidad y seguridad. ¿No ven la gloria del Dios que los ha liberado?, exclamó él con voz temblorosa, vislumbrando la falta de fe en los rostros de sus hermanos. Algunos murmuraban, otros se burlaban, mas la mayoría se hallaba perdida en sus temores. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor descendió con enorme fuerza. Como un poderoso viento, dirigió su voz a los corazones de los que estaban dispuestos a escuchar. «El tiempo de prueba se acerca», dijo Moisés. «Prepárense. La tierra prometida está cerca, pero solo aquellos que se mantengan fieles serán los que la habiten». Cada advertencia y cada promesa lanzaron chispa en los corazones de algunos, mudos ante la esperanza despertada. Verían, sentirían y quizás, solo quizás, volverían a mirar hacia arriba, encontrando nuevamente su identidad en el pacto de Dios. Así, la incertidumbre dio paso a un nuevo fervor, una llamada a la unidad en medio de la disensión. Con la revelación de un propósito divino, Moisés instó al pueblo a arrepentirse y a buscar a su Creador con fervor renovado. La ley no era solo un conjunto de reglas, era el camino hacia la redención, la restauración de la relación con Yahvé. Pero en medio del despertar espiritual, Moisés tenía una revelación inquietante en su corazón. ¿De qué serviría tener un pueblo que se inclinara a la rebelión en lugar de a la obediencia? En la angustia de su espíritu, clamó nuevamente a Dios: «¿Qué harás, oh Señor, con este pueblo díscolo?» Mira la fragilidad de su fe. La respuesta de Yahvé fue clara, como un eco divino. «Sé fiel a mi pacto, y aún en su incumplimiento, mi plan redentor se desplegará, porque hay un futuro que prepararé para mi pueblo, y mi gloria será manifestada a través de ellos». Mientras la brisa del desierto acariciaba la piel de Moisés, un profundo silencio se instauró. La historia que parecía estar escrita en el desamparo comenzaba a girar hacia una revelación mayor.
La promesa de un tiempo de intervención divina latía en el fondo del pacto. En la distancia se perfilaba un nuevo amanecer. La travesía hacia la redención apenas comenzaba, avivando el suspenso de lo que vendría, un futuro que iba aún más allá de la propia liberación, hacia la promesa de un nuevo pacto que marcaría la eternidad. ¿Quién será el pueblo que comprenderá la profundidad de su amor y los planes divinos que se gesta en el tiempo? Las promesas de Dios nunca fallan, y el eco de su llamado resonará eternamente en los corazones dispuestos a seguirle. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que había de guiar a su pueblo, se halló en la cumbre de su lucha interna. Su mirada se perdía en el horizonte, donde el desierto se extendía como un mar de pruebas y promesas. «Señor», murmulló, «¿qué de aquellos que aún no creen? ¿Acaso no temen perderse en el camino, en el desierto de su incredulidad?» La voz de Yahvé resonó una vez más en su alma, retumbando como un trueno en su corazón atribulado. «Mi siervo, mira a tu alrededor. Yo estoy en medio de ellos, aún en su desconfianza. Escucha, porque he preparado un manifiesto, un edicto divino que escribirá en sus corazones el deseo de seguirme». Aquella noche, mientras la oscuridad caía sobre el campamento, el fuego que ardía en el altar de sacrificios se convirtió en un punto de luz central. Moisés, con temor reverente, se postró ante el altar y su voz se elevó al cielo. «Señor, hágase tu voluntad en nuestro medio. Concede a este pueblo un corazón dispuesto, que su fe no flaquee en el umbral de la tierra prometida». Y así sucedió. El viento del Espíritu de Dios sopló en el campamento, trayendo consigo el eco de su promesa. Algunos comenzaron a sentir un ardor en sus pechos, un deseo renovado de buscar a su Creador. «Deja nuestra incredulidad atrás», exclamó uno entre la multitud. «Sigamos el llamado de Yahvé». La llama de la fe empezó a arder entre los corazones, y aunque muchos seguían sumidos en la duda, el clamor esperanzado de unos pocos resonó con fuerza. Pasaron los días, y mientras Moisés dictaba la ley en medio del ajetreo del campamento, los ecos de los antiguos ídolos de Egipto luchaban por infiltrarse en la mente de su pueblo. El temor de perder lo conocido era un peso más pesado que el manto de gloria que se les ofrecía. Moisés vio esto. La fe de algunos se agitaba como olas en tormenta. ¿Cómo podrían entender el camino del pacto si ni siquiera reconocen la mano del libertador?, se preguntaba a menudo. Finalmente, aquel día, cuando el sol se erguía brillante sobre el monte, el Señor habló a Moisés desde la nube. «Prepárate, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. He sido paciente, pero un nuevo tiempo se acerca, donde la fidelidad mía se manifestará en su debilidad. Haré señales y maravillas que los conducirán a la certeza. Conocerán que yo soy su Dios, y ellos serán mi pueblo». El espíritu de Moisés titilaba con reverencia ante tales palabras. Se preguntó, ¿podría ser que el Señor preparara el corazón de los que aún dudaban a través de milagros asombrosos? Al recordar los grandes hechos en Egipto, comenzó a escribir con fe las instrucciones divinas, creyendo que cada letra era una palabra de esperanza en el viaje de su gente. Los rumores se extendían por el campamento. El Señor está pronto a actuar. Él ha prometido, y su promesa es fiel. Sin embargo, los más escépticos todavía se resistían. Con corazones duros y miradas inquietas, algunos se aferraban a sus antiguos temores, mientras otros comenzaban a anhelar el nuevo amanecer que se insinuaba en el horizonte. El tiempo de Yahvé será suficiente para convertir sus corazones, pensaba Moisés, mientras caminaba por la senda del campamento. ¿Cómo podrá este pueblo ver la gloria que tienen delante si continúan aferrados a su pasado? Y así, la tensión divina se acumulaba.
La expectativa comenzaba a cobrar vida y la historia se travistaba en un conflicto espiritual palpable. Era evidente que algo grande estaba por suceder, una transformación que resonaría a lo largo de generaciones. Y nuevamente el corazón de Moisés se inquietó, y su clamor al cielo se tornó urgente. ¿Cuánto tiempo más, oh Yahvé? ¿Cuándo será el momento en que el pueblo clame a ti con fe genuina? Entonces, una poderosa revelación brotó en su mente. Dios no solo prometió un bien futuro, Él está en la obra transformando vidas en cada paso. La murmullante inquietud se erguía en un barrio a la fe. En ese instante, comprendió que la voluntad de Dios siempre ha sido preparar los corazones de su pueblo, mientras las sombras de la duda intentaban oscurecer la luz del pacto. ¿Hay algo imposible para Dios?, reflexionó, mientras nuevas fuerzas lo llenaban para volver al pueblo. El susurro del Señor llegó nuevamente a su oído como un viento suave. El camino de transformación está trazado. El pueblo debe ser probado para que pueda ser pulido como oro en fuego. Y será a través de ellos que mostraré al mundo mi gloria. La historia apenas comenzaba a desplegar su plan. El pueblo no solo debía ser liberado físicamente, sino también espiritualmente, y con ello un futuro glorioso aguardaba al cumplir su destino. Así, el eco del llamado de Dios resonaba en el aire polvoriento, no solo como un testigo de los tiempos de prueba, sino como un pacto eterno que preparaba la llegada de un Redentor que sentiría y llevaría sobre sus hombros las cargas de sus corazones. Todo se encaminaba hacia la revelación de lo que vendría, donde el silencio divino será roto por la proclamación de un nuevo pacto que marcaría la eternidad. ¿Dónde llevaría este nuevo amanecer? La búsqueda de la fe apenas comenzaba. El día amaneció en el campamento, y la brisa del desierto traía consigo un aroma de esperanza y expectativa. Moisés, con el corazón palpitante, se levantó temprano, buscando la presencia del Señor. Las palabras divinas aún resonaban en su mente, llenando su ser de una determinación renovada. Sin embargo, la preocupación por el pueblo lo atormentaba. ¿Estarán listos para lo que está por venir? Mientras se acercaba al altar, Moisés vio a su alrededor a los israelitas, algunos aún atrapados en sus dudas, otros empacando sus cosas, preparados para lo que pudiera seguir. Fue entonces cuando, en un acto de fe, Moisés reunió a los ancianos de Israel. Juntos debemos hablar, debemos preparar nuestros corazones, pues el Señor nos ha prometido grandes cosas. ¿Qué más puede hacer Él?, murmulló uno de los ancianos con un tono de escepticismo. Hemos sido testigos de maravillas, y aún así, la desconfianza nos envuelve como la niebla de la mañana. Moisés sintió el peso de sus palabras. La incredulidad estaba profundamente arraigada. Así como ha hecho con nuestras almas, el fuego del desierto purificará nuestra fe, dijo con firmeza. Nos ha declarado su pueblo y ha prometido que Él será nuestro Dios. Su gloria se manifestará ante nosotros, pero necesitamos creer. Mientras las palabras de Moisés flotaban en el aire, el sol comenzó a elevarse, iluminando el monte Horeb. En ese instante se oyó un estruendo como truenos, y los israelitas miraron hacia las alturas, contemplando la nube que había descendido. Fue una muestra del poder de Dios, como un recordatorio de su presencia constante. Moisés, sin dudar, se dirigió hacia la montaña, guiado por el mismo espíritu que le había hablado. Al llegar al pie del monte, el Señor lo llamó. «Sube, Moisés, he preparado un mensaje para ti y para el pueblo». Moisés, sintiendo una mezcla de temor y reverencia, comenzó la ascensión. Teniendo presente el camino que había recorrido desde el palacio del faraón hasta ese momento sagrado. El encuentro con Dios fue abrumador. «Yo soy el que soy», resonó la voz,
y Moisés, postrándose en el suelo, sabía que estaba en presencia del Altísimo. Allí, el Señor le dio instrucciones sobre cómo el pueblo debería prepararse, no solo físicamente para la travesía, sino espiritualmente para aceptar su pacto. «Bajo esta nube les mostraré mi gloria», dijo. «En 3 días el pueblo será consagrado. Ellos me verán descender en medio de grandes señales. Estoy por hacer un milagro entre ellos que cambiará sus corazones para siempre». De esta manera el ciclo de transformación divina se iniciaba. El pueblo no solo debía experimentar la ruptura con Egipto, sino también un renacer espiritual que los llevaría a un nuevo pacto. Moisés descendió de la montaña, sus ojos iluminados por el fuego de la promesa, y proclamó con voz fuerte: «Preparémonos, pues el Señor se manifestará entre nosotros». La inquietud se apoderó de la multitud. Algunos sintieron en sus corazones una chispa de esperanza. Otros, sin embargo, murmuraron en desconfianza. Ante la resistencia, la voz de Moisés se volvió más firme. «No temáis, pues el Señor está con nosotros. Esta es nuestra hora, la promesa del pacto llega». Con cada palabra se levantaba una lucha eterna entre la fe y la duda, como el mar agitado. Asombro y miedo se abrazaban en la multitud, y el silencio se hizo palpable entre los que escuchaban. Finalmente, entendieron que para recibir las maravillas de Dios, debían dejar atrás las cadenas de la incredulidad. Mientras la multitud comenzaba a prepararse para los días de consagración, Moisés miró hacia el cielo, sus ojos llenos de expectativa. En su corazón sabía que este evento no solo estaba destinado a su generación, sino que resonaría a través de los siglos. Las generaciones venideras conocerán el nombre de Yahvé a través de lo que hará en nuestros días. De repente, la realidad del futuro hizo eco en su ser. Moisés comprendió que la transformación del pueblo no solo era un acto de liberación, sino un paso hacia la revelación del plan eterno de Dios. Todo estaba ligado a la obra del pacto, al cumplimiento de las promesas y al diseño soberano que llevaría a la humanidad a conocer la verdadera redención. El aire estaba cargado de una expectativa divina, y con cada día que pasaba, el deseo de Dios por su pueblo se reafirmaba. «Oh Señor», clamó Moisés en su alma, «¿cuándo llegará el momento en que conocerán la plenitud de tu gloria?». El silencio del cielo respondía, y en ese mismo silencio Moisés supo que el verdadero propósito de Dios estaba aún por revelarse. La historia de liberación apenas comenzaba a escribirse y ya se vislumbraba en la distancia la sombra de un nuevo pacto, un llamado a una fe querida que transformaría al pueblo. La travesía hacia la gloria ya estaba en marcha, inaugurando un futuro donde el eco de la promesa continuaría resonando. ¿Qué planes tenía Dios por desplegar? La verdad divina estaba en el horizonte, esperando ser revelada en su tiempo perfecto, llevando al pueblo hacia un destino que cambiaría eternamente su historia. Moisés, lleno de fervor, se dirigió al encuentro con el pueblo. En su corazón, la carga sobre su misión se volvía más pesada, pues sabía que no solo estaban a punto de experimentar la gloria del Señor, sino que también estaban a las puertas de una decisión crucial. La presencia de Dios, manifestada en ráfagas de relámpagos y truenos, los envolvía, y los corazones de los israelitas estaban en tumulto. «Pueblo de Israel», clamó Moisés, «el Señor nos ha hablado y lo que tiene para nosotros es maravilloso. Pero debo advertirles, solo aquellos que se preparen a fondo verán su gloria. Durante estos 3 días deben apartarse de todo lo impuro, deben consagrarse. Debemos tener temor y reverencia, pues Dios está por descender entre nosotros». Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Algunos miraban a su alrededor, preocupados por el sacrificio que requería esa purificación, mientras otros temían el poder de aquel que acababa de hablar.
¿Podremos soportar su presencia?, se preguntaban en secreto, incapaces de dejar de lado la historia viva de sus opresores. Él les había prometido que serían un pueblo santo, pero la historia de sus antepasados los perseguía. Recordaron sus años de esclavitud, los latigazos de los egipcios y el clamor que subía hacia el cielo. El temor a la verdad interior viajaba a sus corazones como un eco persistente. Moisés, viendo la incertidumbre en sus rostros, subió aún más la voz. El Señor nos ha prometido una nueva vida, pero debemos nacer de nuevo. Conságrense y no toquen nada impuro. Así se manifestará su gloria entre nosotros. La noche se asomó, mientras Moisés continuaba guiando al pueblo. Cada palabra echaba raíces en la incertidumbre, pero también traía esperanza. En su interior, él sabía que el camino hacia la gloria era también un camino hacia el sacrificio, un tiempo donde el pueblo sería llamado a dejar atrás no solo Egipto, sino todo lo que los había mantenido atados a la desconfianza. Al caer la noche, un viento fuerte sopló a través del campamento, trayendo consigo una sensación de lo sobrenatural. Las llamas en las antorchas chisporroteaban, como si fueran tocadas por un fuego celestial. Una nube empezó a rodear el monte Horeb, desdibujando las sombras de la oscuridad. Era un amanecer espiritual, y la mente de Moisés se llenó con visiones de lo que estaba por venir. El monte siendo habitado por el Santo, y el pueblo, finalmente, libre. Todo esto es para que reconozcan que soy su Dios y ustedes mi pueblo. En mi fidelidad prometo estar con ustedes en cada prueba y tribulación. Resonaron las palabras en su corazón, manifestándose con la certeza de que Dios estaba obrando incluso en su incertidumbre. Durante los días de preparación, cada familia comenzó a buscar dentro de sí misma, reflexionando sobre sus deseos y temores. La noche del segundo día, unos pocos comenzaron a acercarse, llenos de preguntas. ¿Cómo podemos saber que somos dignos? Los rostros mostraban lucha, una realidad palpable entre ellos. Moisés, viendo el tormento en sus almas, repitió con firmeza pero ternura: no se trata de la dignidad que nosotros creemos poseer, se trata de la gracia de Dios, que aún en nuestra debilidad nos llama a Él. Él ya ha hecho la obra. Debemos solo aceptar su propuesta. Al caer la tarde del tercer día, una ominosa quietud descendió. El pueblo permanecía en un silencio reverente, mientras la nube oscura de gloria giraba majestuosamente sobre el monte. De repente, un rayo de luz brotó de lo alto y una voz tronó desde el cielo: Moisés, el tiempo ha llegado. Las emociones encontraron un punto culminante. La gloria se derramaría como un torrente, algo que transformarían todos los corazones del pueblo. Aquellos que se habían arriesgado a poner su fe en el Dios que los liberaría, verían el cumplimiento de su promesa de una manera nunca antes imaginada. Moisés se volvió hacia la multitud, palabras luchando por escapar de sus labios, y el nerviosismo era palpable. En su corazón resonaba un pensamiento inevitable: ¿y si no están listos? Así se alzó un viento poderoso, un susurro de lo divino lo rodeaba, y la verdadera pregunta se manifestaba: ¿están listos para recibir un pacto nuevo? Su mano temblaba. El impacto de la gloria del Señor estaba a punto de romper con la realidad que conocieron. Mientras la luz iluminaba el cielo, dos caminos se abrían ante ellos: el de la fe auténtica y la duda paralizante que bloquearía la revelación de la gloria. La pregunta resonó en el aire con más fuerza que nunca: ¿podrán dejar atrás su incredulidad y abrazar el propósito eterno de Dios entre ustedes? En cada corazón, un eco de respuesta aguardaba, y así Moisés supo que el momento de revelación estaba a punto de desatarse. El silencio sagrado continuaba, misterioso y potente, preparando a todos para un nuevo capítulo del plan soberano de Dios.
donde el verdadero pacto sería establecido en sus corazones y nacería una esperanza que cambiaría toda la eternidad. Una profunda quietud llenó el aire como un manto, mientras Moisés sostenía su mirada hacia las nubes que danzaban sobre el monte Horeb. La voz del Señor resonó en su mente, y cada músculo en su cuerpo parecía palpitar al unísono con la creación misma. Era en ese instante que el eco de la promesa divina brotó con fuerza. El pacto no solo era un acuerdo, era la salvación en su forma más pura. El pueblo temblaba. Por generaciones habían estado sumidos en la opresión y el silencio, buscando a un Dios que parecía distante. Pero ahora, la presencia de su Redentor estaba a solo un paso. Moisés respiró hondo, su corazón latía la misma canción antigua que había cantado en los campos de su esclavitud. «¡Oh, pueblo de Israel!», clamó en voz alta, «la gloria del Señor está aquí». ¿Les darán la bienvenida a su corazón o cederán al miedo? Las miradas de los israelitas se encontraban entre sí. Había un rayo de esperanza en algunos ojos y en otros la sombra de la duda. «¿Cómo podremos resistir?», murmuraron algunos, mientras otros apenas contenían las lágrimas. Aquellos que habían visto las maravillas de las plagas en Egipto recordaban el poder que se manifestaba. Sin embargo, sentían la carga que podría acarrear la luz divina. Moisés levantó sus manos, orando por un espíritu de valentía, y entre sus dedos una chispa de fe brotó. ¿Acaso no ha prometido el Señor ser nuestro protector? Él nos ha traído aquí para un propósito. Sus palabras vibraban con poder. Ustedes no están solos. Recuerden cómo nos liberó de la opresión, cómo escuchó su clamor. Vengan y presencien su gloria. La nube oscura descendió aún más, envolviendo la cima del monte, y los truenos retumbaron con una intensidad inigualable. Con cada eco, una nueva conciencia de la presencia de Dios llenaba el corazón del pueblo. Ellos eran el pueblo elegido. Había un peso en esa verdad y una responsabilidad que acariciaba sus corazones. De repente, las puertas del cielo se abrieron con un estruendo y la voz poderosa del Altísimo se oyó por encima de los truenos. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». El pueblo quedó en silencio. La reverencia invadía cada rincón del campamento. El miedo y la alegría se entrelazaban como un dulce canto en la brisa. Presentes en ese momento crucial estaban el temor y la esperanza, cada uno saboreando la dulzura de la promesa de ser liberados y al mismo tiempo la profundidad de lo que significaba estar en la presencia de un Dios que exige rectitud. Moisés, asombrado, escuchó atentamente cada palabra que caía como un maná del cielo. Mientras Dios continuaba sus instrucciones, el alma de Moisés entendía que este era el inicio de una nueva historia, un relato no solo de liberación física, sino de redención espiritual, en la que el pueblo sería llamado a reflejar la luz de la gloria del Altísimo. «No solo son las palabras de un pacto», susurró Moisés a su interior, «son el camino hacia la transformación. El Señor no exige perfección, sino un corazón dispuesto a cambiar». Sintió que se desarrollaba en su interior un fervor nuevo. Era el Espíritu de Dios moviéndose sobre ellos como un fuego purificador, mientras la voz del Eterno seguía resonando en sus corazones. Moisés, lleno de una certeza divina, recordó la promesa del Señor a sus antepasados. Un pacto eterno que no solo navegaría por el tiempo, sino que sería un testimonio del amor infinito de Dios. Mediante este pacto, pensó, no solo veremos la gloria de Dios, sino que seremos transformados en su nación santa. Y así, la llegada del nuevo pacto resonaba cada vez más fuerte.
Moisés sabía que lo que se encontraba ante ellos era una invitación divina a abrazar la luz y dejar atrás las sombras del pasado, pero las decisiones que enfrentaban eran significativas y requerían valentía. Sería un nuevo comienzo, pero requería una entrega total. ¿Serán la luz que el mundo necesita? Resonó en su espíritu esta profunda pregunta. Aquella noche, mientras el resplandor del cielo se intensificaba y el eco del pacto llenaba el aire, un nuevo destino se desataba. Y en ese instante de revelación, un misterio aún más profundo surgía en el horizonte, susurrando al corazón del pueblo. ¿Cómo responderán a esta llamada? ¿Y qué significa realmente ser el pueblo de Dios? La próxima etapa de su transformación aguarda, y el verdadero propósito de su liberación nacerá en medio de este pacto. El eco de las palabras de Dios reverberaba en los corazones de los israelitas, y una profunda tensión llenaba el aire. La nube oscura del monte Horeb se espesaba, cubriendo la cima como un velo sagrado. Moisés, tembloroso, comprendía que esta era la esencia de un encuentro divino. Su Dios hablaba, y su voz traía fuego, temor y esperanza. ¿Qué haréis, oh pueblo de Israel? La válvula de la voz del Señor se hacía eco en su mente mientras su corazón suplicaba por la fe colectiva. Las miradas aterrorizadas empezaron a cambiar. La desconfianza se abría paso hacia un anhelo genuino de conexión con el Altísimo. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos gritando, «Haremos lo que el Señor nos diga». Y así, mientras el pueblo se entregaba a esta nueva revelación, un silencio profundo se abalanzó. Era un silencio cargado de significado, donde la presencia de Dios se sentía más palpable que nunca. Moisés, en el centro de la comunidad, alineaba su espíritu a la voz divina que continuaba susurrando instrucciones de paz y pacto. Cuando yo te hable, hablarás a Israel. Las palabras vibraban en su ser. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Resonaban fuerte y clara ante un pueblo transformado. Moisés, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, preguntó a su corazón, ¿cómo será esta nación que ahora el Señor forjará en medio de las naciones? Mientras el cielo se oscurecía y los truenos resonaban, el pueblo esperaba ansiosamente las leyes que formarían su identidad colectiva. El Señor nos ha traído aquí para ser un pueblo santo. Debemos ser guiados en nuestros caminos. Murmuraban entre sí, reconociendo la significancia de la atmósfera fervorosa que los envolvía. Moisés vio el cambio, comprendiendo que este pacto no solo hablaba de leyes externas, sino de la transformación de la naturaleza interna de los israelitas. Los mandamientos no solo serán reglas, sino faros que guiarán nuestro camino hacia la santidad, pensó. En cada mandamiento hay vida, está el refugio y la protección del Señor. Las palabras de Dios eran nítidas y firmes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti imagen ni ninguna semejanza. Con cada línea, las identidades de los israelitas comenzaban a ser definidas, el destino de su pueblo aclarado a través de la verdad divina. El pueblo escuchaba con atención, pero un brillo de preocupación también iluminaba las caras de algunos. Estamos siendo llamados a algo grande y también a algo difícil, se decía en voz baja, pues la carga del cielo parecía pesada. ¿Podremos sostener lo que el Señor nos pide? Al escuchar estas dudas, Moisés, sintiendo el peso del liderazgo sobre sus hombros, se fortaleció y clamó, «El Señor es nuestro refugio. En su pacto hallaremos nuestro propósito y nuestra identidad. Él nos capacitará para cumplir su voluntad». Con cada mandamiento impartido, el pueblo fue testificando el poder restaurador de Dios. Cada palabra resonaba en sus corazones, desatando una reconexión con su Creador, y un nuevo anhelo de obediencia brotaba como una semilla en la tierra fértil.
Miedos antiguos comenzaban a desvanecerse con el soplo de la revelación del amor divino. Pero aún así, un inquietante presagio serpenteaba a través de la multitud. ¿Y si fallamos? ¿Y si caemos de nuevo en la oscuridad? La duda asomaba su cabeza como un ladrón en la noche. Moisés, sintiendo la inquietud del pueblo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo responderéis a esta llamada? Resonó de nuevo en su corazón y contempló el inmenso misterio de la soberanía de Dios desplegándose ante ellos. Recuerden, dijo Moisés con fervor, este pacto es un acto de amor del Señor. Cada palabra nos invita no solo a cumplir con su voluntad, sino a conocerlo. En ese momento de conexión intensa, Dios les revelaba que su gloria brillaría a través de ellos, pero que la elección de permanecer en su luz sería su tarea. En medio de la revelación del pacto, un nuevo destello de claridad surgió. ¿Qué significa realmente ser el pueblo de Dios? El camino a la libertad no solo es físico, es espiritual y visceral. Y así, mientras la noche se tornaba aún más profunda, el pueblo comenzó a vislumbrar la verdad que se encontraba oculta en el pacto. Moisés sintió que algo grandes aguardaba en el horizonte. Este es solo el comienzo, se dijo a sí mismo. La historia de su fidelidad todavía se está escribiendo. El manto de la noche se cerró sobre el monte Horeb, y en su interior un nuevo misterio se cosía en el alma del pueblo. ¿Cuál es el propósito del Señor en esta llamada a la obediencia? ¿Qué cosas asombrosas verá el pueblo de Israel en medio del cumplimiento del pacto? La espera al amanecer se tornaba expectante, y el destino de una nación dependía de su respuesta a la soberanía divina. A medida que el alba se asomaba sobre el monte Horeb, la luz se deslizaba como un manto dorado sobre el campamento de Israel. Moisés, despertándose de su vigilia, sentía la creciente tensión en el aire. La voz de Yahvé aún resonaba en su corazón, llevándole a comprender que la revelación del pacto era tanto un regalo como un reto. Mientras el pueblo se aglomeraba expectante, en sus rostros se veían la fe y la duda entrelazadas. ¿Qué haremos cuando se nos presenten los retos del camino?, preguntaron algunos. Su preocupación era palpable. Moisés se dirigió a ellos con el fervor de un líder llamado no solo a dirigir, sino también a inspirar en medio de la incertidumbre. El camino hacia la tierra prometida requiere más que obediencia física. Necesitamos un corazón transformado y la solidaridad de ser un pueblo que se aferra a la gloria de nuestro Dios. Este nuevo amanecer marcaba un punto crucial en su historia. Mientras se reunían, Moisés sabía que la verdadera batalla no solo se libraría en el exterior, sino en su interior, donde la fe debía eclipsar la duda. El Señor nos llama a ser testigos de su gloria, continuó. Cada uno de nosotros debe tomar su lugar en este milagro que se desata. El silencio cobró fuerza a medida que la atmósfera se llenaba de convicción. Moisés escuchó sus latidos como un eco de la promesa divina que retumbaba en sus corazones. Quería que comprendieran que cada mandamiento no solo era una regla, eran principios divinos diseñados para su bienestar y un camino hacia el propósito eterno. Asumamos este desafío, no como un fardo, sino como la oportunidad de ser un pueblo que brilla en medio de las naciones. Al amanecer, un resplandor se derramó sobre el monte, y la presencia del Señor envolvía todo como un velo sagrado. Un nuevo sonido, como un estruendo de trompetas en las alturas, resonó en el aire. Era el anuncio de lo que estaba por venir. El Señor está aquí, listos para mostrarnos su gloria, gritó Moisés, sintiendo que el poder de Dios los llamaba, compartiendo no solo la ley, sino también un profundo sentido de comunidad y misión. La expectación crecía entre el pueblo.
Podremos seguirlo en medio de nuestras dudas, susurraron algunos, pero Moisés respondió, tengan fe, aun cuando la incertidumbre abrume, podemos confiar en que su gloria nos guiará. Con cada palabra que proclamó, se intensificó su ansiedad y esperanza, porque sabían que el destino de su nación pendía de su respuesta. Un pacto nacía entre ellos y su Creador, un camino de fe que trazaba el futuro. En ese momento decisivo, unas tablas de piedra comenzaron a ser grabadas. Era el mismo dedo de Dios quien les ofrecía dirección. ¿Serán dignos de esta misión? Resonó en su mente la pregunta fundamental. Sí, sabían que la historia de Israel les había marcado, pero también que ahora estaban siendo llamados a escribir un nuevo relato de libertad y transformación. Moisés descendió de la cima y con el rostro iluminado por la gloria de Dios, proclamó, «El pacto ha sido establecido, seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios». El impacto de sus palabras se extendió como un rayo en el corazón del pueblo. «Sí, seguiremos al Señor», clamaron, llenos de una renovada pasión que comenzaba a desbordarse, removiendo los cimientos de su escepticismo. Mientras la multitud se unía en un cántico de alabanza y unidad, Moisés sintió cómo la mano de Dios guiaba su espíritu. Había un profundo misterio en el aire. Cada respuesta en obediencia no sería solo un acto, sino una semilla que germinaría en el corazón de su nación. Sin embargo, entre la celebración, algunos se preguntaban, ¿realmente podremos ser el pueblo que Dios anhela que seamos? ¿Cómo será nuestra fe probada en las desafiantes tierras que nos esperan? La respuesta llegó como un susurro, impregnando el aire con el fuego del deseo divino. El camino hacia la tierra prometida necesita la sinceridad de nuestros corazones, reveló Moisés. No solo se trata de seguir instrucciones, sino de caminar juntos, sostenidos por el amor del uno al otro y por nuestra dedicación a Yahvé. Y así, en ese instante, el pueblo se alineó, no solo como individuos, sino como un cuerpo unido en torno al pacto que comenzaba a reescribir su historia. No solo se trataba de leyes en las tablas, sino de la vida del mismo Dios que se vertía en sus corazones. En medio de su celebración sentían un gran eco inspirador que prometía: hay más en este pacto que se revelará, una historia aún no contada en el futuro, que resonará a través de las generaciones. La historia de salvación que Dios les ofrecía no había hecho más que comenzar. En cada paso de su camino, la pregunta profunda se arremolinaba en sus corazones. ¿Cuál será nuestra respuesta al llamado de Dios? ¿Qué esperanza se desatará en la revelación final de su plan eterno? Mientras la luz del nuevo día se alzaba, un nuevo capítulo del plan soberano de Dios esperaba ser revelado, donde la fe y la obediencia se entrelazarían para formar una nueva identidad.